Continuamos en directo, 21 minutos para las 2 de la tarde, comunicación, como os decía, con Juan Antonio Lázaro, gerente del PRODER del Bajo Nalón. Juan, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, o Ya, días, según versiones. bueno, sí, para algunos serán ya tardes, casi a la hora de la merienda, y otros, por ahí algunos ya se levantan para comer, no tienen mucho que hacer. Para otros todavía nos queda un rato. Sí, Eh, bueno, más tranquilo, porque has estado ahí un poco en el foco de todo lo mediático con el tema de la pesca, sí, pero lo que toca es hablar de medio rural y sí. cuéntame cómo va un poco todo por el Bajo Nalón. Que hablamos de pesca también, que parte del problema a lo mejor es que no concebimos que la pesca es como algo intrínseco también del medio rural, ¿eh? Sí, Pero bueno, sí, tanto bueno, deslumbraron los focos que, como te dije el otro día, un día con calma ya hablaremos sí. y ya te contaré. Ya te contaré. Algo escribí ya también, cuando pase todo esto, después de la marejada viene la calma, y cuando estemos todos un poco más tranquilos, sobre todo algunos, pues hablaremos. Ahora vamos a hablar del medio rural Por y supuesto. de lo que tenemos de frente en el otoño, que es aparte de una a mí es una de mis estaciones favoritas, sobre todo en Asturias, como se manifiesta productivamente, es de las más interesantes, sobre todo para la fruticultura, que es uno de los grandes valores que tenemos aquí, que no desarrollamos, y estamos cogiendo manzanas o acabando con manzanas y estamos empezando a coger ya los primeros kiwis, así que casi nada, los dos motores de la fruticultura asturiana, ¿no te parece? Pues sí, la verdad que lo comentamos muchas veces, Juan. Todavía seguimos teniendo esa asignatura pendiente, aunque hay que reconocer que se ha mejorado mucho en la diversificación, pero todavía hay mucha manzana que se pierde, las castañas también se pierde una cantidad de ellas terribles. Hay que todavía mejorar en ciertos aspectos, ¿eh, Juan? Yo creo que sí, yo todavía, bueno, cada vez que me preguntan a mí lo digo y parece que es como algo malo. Yo creo que no es malo porque eso te permite tener más margen de crecimiento, ¿no? O sea, cuando yo hablo de que la agricultura, el problema principal de la agricultura en Asturias, al margen de las condiciones que tenemos, sobre todo la estructura de la propiedad de esas fincas tan pequeñas, el minifundio que tenemos, es la falta de profesionalización. Claro, y la falta de profesionalización requiere profesionales del sector y que requiere un volumen determinado de producción que nos permita ser más competitivos, ¿no? Tenemos dos casos paradigmáticos, el de la manzana y el del kiwi, ¿no? El del kiwi va como un tiro, funciona como funciona, es un ejemplo aislado, es los responsables políticos ahora, además de todos los colores y demás, dicen el kiwi es la referencia, es lo que hay que hacer, pero bueno, es una producción limitada a determinados espacios y que requiere mucha inversión. Pero a mí, por ejemplo, me llama la atención el tema de la manzana, con todas las pomaradas, con todas las oportunidades que tenemos, con todo el abandono que hay, cuando leo este año que va a haber que ir a comprar más manzana fuera para hacer sidra, la verdad es que sí que no entiendo nada. O cuando veo que en nuestro mercado de día a día vemos que muchos de los productos que hay vienen de fuera, ¿no? O sea, es decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien y qué es lo que debemos hacer para hacerlo bien? No sé si me explico. Evidentemente queda mucho por hacer y poco a poco yo creo que enderezando, viendo algún sector, como pasó con el del kiwi, en eso debemos mirar y fijarnos, ¿no? Pues sí, la verdad es que habría cosas que mejorar y que cambiar, no cabe duda, pero bueno, insistimos en que se van dando pasos. Coincido contigo, Juan, que el otoño es una estación que todo para el sector es interesante. ¿En qué trabajáis ahora mismo en el pueblo del Bajo Nalón? ¿En qué estáis centrados? ¿Qué proyectos? Bueno, hay que destacar también que para una zona del Bajo Nalón como es Soto del Barco o San Juan de la Arena también empezaba la costera de la Angula. También, sí. El tema de los recursos variados que tenemos en el Bajo Narón, que además, si te das cuenta, estamos hablando de la angola, estamos hablando de la producción hortofrutícola, está muy vinculada directamente también con la gastronomía, ¿no? Y yo creo que ese es un aspecto muy importante y que dentro del medio rural, luego retomo lo que me estabas diciendo, dentro del medio rural creo que cuando queremos potenciar tanto marcas como Alimentos del Paraíso, queremos promocionar la cultura gastronómica de Asturias y demás, tenemos que empezar a cuidar un poco también el producto, cualitativa y cuantitativamente, porque muchas veces, ahora por ejemplo, se está alcanzando otra cosa que parece, o sea, hubo dos noticias esta semana que me rompieron un poco los esquemas, ¿no? La escasez de manzana y el incremento del precio de la leche. O sea, a cualquier persona que tenga un mediano conocimiento del medio rural asturiano o que esté un poco al tanto de la problemática asociada que hay, eso tendría que chocarle un poco, ¿no? Por eso yo creo que necesitamos reordenar un poco, necesitamos trabajar un poco y precisamente desde el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón es en lo que estamos centrados ahora, ¿no?
Se termina este año con esta convocatoria el periodo de programación 2014-2020, que realmente va a terminar en el 23, ¿no? Y va a empezar el 23-27, ¿no? El siguiente periodo de programación. Pues precisamente, relacionado con todo esto, estamos diseñando una estrategia en la cual busquemos soluciones a problemas como este y también que podamos aprovechar mejor los recursos que tenemos, ¿no? Yo creo que el momento ahora es de cosechar, pero no solamente se cosecha fruta, debemos cosechar ideas para desatascar nuestro mayor polígono industrial, que digo siempre, nuestro mayor polígono de oportunidades, que es el medio rural asturiano. Algo tenemos que mejorar, aunque ya se están dando pasos bien, como tú decías, porque no es comprensible situaciones como estas dos que te acabo de describir. Pues dicho queda, hay que seguir dando pasos, hay que seguir mejorando y habrá tiempo para ir desmenuzando todo ese trabajo, ese magnífico trabajo que vienen desarrollando el Proder del Bajo Nalón. Juan, no te robo más tiempo, cuídate mucho y Venga. a ver el fin de semana si nos dan la alegría del Sporting. Faltará porque el otro día, vamos, en los últimos minutos lo perdimos ahí. Yo creo que con esta gente que está entrando buena, Carrillo y el otro Uros también, yo creo que hay que abrirles la puerta, nos van a dar alegrías, ¿eh? Pero seguro, seguro. Y habrá que ver lo que hacemos con Mariño, que nos está restando muchos puntos, ¿eh? Evidentemente yo tengo claro lo que hay que hacer, banquillo. Sí. No está ahora mismo con la confianza necesaria y eso, ni la seguridad. Y yo creo que eso ya también lo nota la defensa, que no transmite esa seguridad que antaño sí transmitía el bueno de Diego Mariño. Cuídate mucho, Juan. Va en cascada. Venga, hablamos. Un abrazo. Gracias.